Muy buenas tardes. Saludamos cordialmente a todos los que nos acompañan esta tarde para participar en el desarrollo de la presente actividad académica. Hoy lunes 23 de marzo, siendo las 17:02 de la tarde, vamos a dar inicio a esta conferencia magistral titulada La Convención de las Personas con Discapacidad y su implementación en la función notarial, que va a estar a cargo de la doctora Rosalía Mireya Mejía Rosasco. Conferencia correspondiente a la edición número 8 de los lunes universitario, producto académico del programa de capacitación para cesiristas y el mismo Centro Universidad, que conduce el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio. Nuestra expositora, la doctora Rosalía Mireya Mejía Rosasco, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho Registral y Notarial y doctora en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Es notaria de Lima, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Americanos del Notariado. Autora de libros como las estipulaciones de autotutela para la propia incapacidad, la penúltima voluntad. El notario como garante del proyecto de vida de la persona. La implementación de la Convención de las Personas con Discapacidad en la función notarial, que es justamente el tema que nos toca hoy día, entre otras. Asimismo, es profesora de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, en la maestría de Derecho Registral y Notarial. Bien, la presente conferencia tiene una duración aproximada de 60 minutos, luego los cuales los participantes pueden realizar las preguntas que consideren pertinente por el lazo de 30 minutos adicionales. Recordar, pues, que para la certificación correspondiente, el participante debería estar conectado por lo menos por el 90% de la actividad o equivalente a 81 minutos. Bien, sin más, entonces ya dejamos en el uso de la palabra a la doctora Rosalía Mireya Mejía Rosasco para el inicio de su conferencia. Doctora, adelante, por favor. Buenas tardes con todas y todos. Antes que nada, mi agradecimiento a los organizadores, al Ministerio de Justicia y a al Viceministerio de Derechos Humanos. Y quiero aclarar de que he sido presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero ahorita no lo soy. Trabajo, sí, en la Comisión de Derechos Humanos de la de Asuntos Americanos, que es la que agrupa a todos los notariados de América, y también trabajo desde el año 2017 en la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado. Hecha esta aclaración, pido autorización para compartir pantalla, por favor. Sí, doctora, puede compartir la pantalla. Ya, a ver, un segundito entonces. Sí. Deja de compartir. Deja de compartir. Acércate aquí, no te vas a ver. Bien. Buenas tardes. Les decía que para mí es un honor poder compartir con el público selecto y conversar acerca de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya han pasado más de 7 años. En agosto vamos a cumplir 8 años de la implementación del Código Civil, Código Procesal Civil y Ley del Notariado en en la implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Estado peruano fue el primer país que hizo una modificación sustancial en el Código Civil, el Código Procesal Civil y la ley del notariado. Posteriormente, un año después, lo hizo Colombia y más adelante, en el año 2021, lo hizo España. Entonces nosotros lideramos el cambio y según opinión de los expertos, del comité que hace el seguimiento de esta convención, la reforma peruana es la reforma de lejos más completa y es la reforma ejemplar que ha llamado la atención de muchos países, incluso de Japón, de Inglaterra,
porque he tomado conocimiento a través de las visitas que nos han hecho directamente para conocer nuestra experiencia como notarios. Entonces quiero hacerles de conocimiento de que estamos siendo vistos y nosotros los notarios hemos sido determinados como el eje principal sobre el cual descansa el Estado peruano para cumplir con los deberes que le impone ser un país ratificante de esta importante convención sobre derechos humanos. ¿Qué pasó en las notarías cuando nos encontramos con con esta reforma, con esta nueva legislación? En primer lugar, nosotros hay que acordarnos que teníamos una división de personas capaces versus personas incapaces. Y un poco en medio teníamos la incapacidad relativa, ¿no es cierto? Entonces, ese esquema de un binomio quedó destruido. Y casualmente lo que impone el nuevo código es que toda persona tiene capacidad jurídica para el ejercicio, para el goce y ejercicio. O sea, se elimina esta distinción de que unos gozan pero no ejercen, salvo si tienen mayores de 18 años, todos gozan y todos ejercen. Entonces, la capacidad de ejercicio solamente puede ser restringida por ley, que vamos a ver cómo se modificaron las leyes que restringían el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y nos dice que las personas con discapacidad tienen plena capacidad de ejercicio. Ahora he estado participando de algunas reuniones de revisión del Código Civil y dicen, pero ¿por qué redunda? Y entonces yo contesto siempre, tiene que redundar porque la norma insiste en algo que ya he dicho, solo cuando quiere hacer hincapié porque se trata de un cambio sustancial. En este caso, el cambio es las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no existían hasta la ley 29993, que es del año 2012, en donde se definió quién es la persona con discapacidad en el artículo 2, y a partir de ahí, por primera vez, se habla de los apoyos y se habla de igualdad de derechos en el ejercicio de su capacidad jurídica. Entonces, ¿esto qué significa? Que si todos tienen capacidad plena, entonces quiere decir que el notario tiene que abrir de par en par las puertas de su oficina para dejar entrar y que le soliciten servicios y atenderlos y prestárselos efectivamente a todas las personas con discapacidad, que tenga una o más deficiencias de aquellas que están descritas en el artículo 2 para calificar a la persona con discapacidad. El artículo 42 nos dice que todos tienen capacidad plena. Entonces, ¿qué me dice? Que incluye a todas las personas, incluso con discapacidad, en igualdad de condiciones. Antes nos habían hablado de los apoyos y ahora, ¿qué me dice? Que también estas personas con discapacidad que pueden requerir de ajustes razonables, término nuevo que no existía antes del 384 de nuestra legislación, salvo la ley 29993, que nos decía ajustes razonables para la manifestación de la voluntad. Porque evidentemente, si una persona tiene deficiencia intelectual o cognitiva, entonces va a requerir esa persona para el ejercicio de su capacidad jurídica, para poder manifestar voluntad, va a requerir de algunos ajustes que no vienen de la persona, sino que vienen de aquellos que, como en el caso del notario, le prestamos un servicio público. La ley 29973 es del año 2012 y nos habla de que ¿quién es la persona con discapacidad? Aquel que tiene una o más deficiencias físicas, eso por lo general se advierte. No tiene un brazo, no tiene una mano, le falta la pierna, no puede caminar, tiene una desviación en la columna, son problemas físicos. Eso lo conocemos. Las sensoriales, las mentales o intelectuales que están incluidas en la definición, esas resultan un poco más difíciles, porque les confieso que pese a los casi 8 años, sigo conociendo de algunas de estas deficiencias que ya tienen un diagnóstico, que ya tienen incluso un nombre. Por ejemplo, hace poco me llamaron para decirme que querían atender, que si podía atender a una persona
que sufría de la enfermedad de Wilson y yo solo conozco la avenida Wilson. Entonces dije, ¿cuál es la situación? Conozco personas con esquizofrenia, conozco personas que son bipolares, conozco personas depresivas, pero ¿qué cosa es la enfermedad de Wilson? Y entonces tuve, mientras hablaba con la persona que se horrorizaba, la madre de esta persona que tenía esta discapacidad, que yo no conociera el término, tuve que entrar rápidamente a preguntar en internet de qué se trataba esta enfermedad y descubrir cuáles eran los requerimientos especiales que una persona que padece esa enfermedad requiere para poder ser atendido y darle la oportunidad de ejercer en igualdad de condiciones que los demás. O sea, estos ajustes razonables van a depender de la persona, ni siquiera del diagnóstico que tenga, sino de la persona, de cómo vive esa persona que requiere de determinadas medidas extraordinarias para poder sentirse cómodo en manifestar su voluntad. Pero ¿es suficiente que la persona con discapacidad tenga esas deficiencias? ¿Es suficiente? No. Para poder calificar dentro de las personas con discapacidad, además de las deficiencias, tenemos que, tiene que contar con una condición que es que esta persona con la deficiencia, una o más, al interactuar en la sociedad, se encuentre con barreras actitudinales y del entorno que le impidan o que no pueda ejercer en igualdad de condiciones sus derechos y que no pueda alcanzar la inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Una de las condiciones físicas, por ejemplo, que puede definir a una persona con discapacidad es ser una persona de muy baja estatura. O sea, una persona, por ejemplo, que siendo una adulta solamente mide 1,30 m, que los hay. Entonces, esa persona tiene una deficiencia física en su desarrollo físico. Probablemente no tiene discapacidad intelectual, mental ni sensorial, pero físicamente si se encuentra y pedía, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es su impedimento? Su impedimento, por ejemplo, es, imaginémonos, la altura del mostrador de la notaría o de un banco o de cualquier dependencia. No la vemos porque la persona está por debajo de la altura del mostrador. Y sobre todo, después de pandemia, todos los mostradores subieron y además se pusieron una protección de tal manera que no puede ni acercarse la persona que está detrás de esta barrera, no puede acercarse para ver bien a la persona con discapacidad. Entonces, esa persona podría decir, necesito que me atiendan en una mesa sentados. O sea, esa persona no puede llegar a la notaría y ser atendida en ese mostrador donde no la miran. Entonces sería realmente un acto discriminatorio pretender que esta persona sea atendida bajo estas condiciones teniendo en cuenta su discapacidad física. ¿Quién es el apoyo? El apoyo está definido en el 384, medidas de asistencia. Está definido en el Decreto Supremo 016. Está definido en todos los procesos especiales de designación de apoyo para el cobro de las pensiones y otros beneficios que otorga el Estado. Pero en las definiciones, la primera definición, la del Código Civil, dice son medidas. ¿Por qué? Porque realmente no se entendía que fuera una persona. Tanto es así que ahora hay confusión y me dicen, voy a designar salvaguardas. Le digo, no, no va a designar salvaguardas, salvo que usted ya tenga apoyo. Lo que tienen que entender es que donde hay apoyo es porque hay una persona que presta asistencia, que puede ser una o más personas. ¿En qué presta asistencia? Por ejemplo, una técnica de enfermería. ¿Es un apoyo? No es un apoyo desde el punto de vista jurídico. Quizás desde el punto de vista médico sí es un apoyo para la persona, ¿no? Y no tenemos que aprender a distinguir. Pero a lo que nosotros nos vamos a referir y lo que va a importarle al notario es que sea un apoyo que coadyuve a la manifestación de la voluntad de la persona que solicita los servicios. Entonces quiere decir que este apoyo es una persona que lo va a ayudar, conforme vamos a ver más detenidamente,
a comunicarse, a entender los términos jurídicos, a entender a qué se está comprometiendo, en qué plazo se está comprometiendo, qué cosa es lo que puede esperar después que firme el contrato y qué cosa es lo que no va a venir nunca aunque firme el contrato. Entonces, el apoyo, al comienzo decíamos, para distinguirlo, el curador no es un curador, porque no sustituye a la persona con discapacidad. Puede tener facultades de representación y me dirán, ah, pero ahí lo sustituye. Y yo, mi respuesta sería sí, pero no, porque si bien sustituye físicamente, personalmente a la persona que le presta el apoyo, la voluntad no solamente se va a ver reflejada en lo que dijo en el documento que le designaron el apoyo con representación, sino que además existe una verdad fundamental que no acepta un cambio, que es la siguiente, que la persona, el apoyo designado, aún con facultades de representación, tiene que actuar sin sustituir a la persona con discapacidad. O sea, no puede ir más allá, no solamente de las facultades que le han designado, sino que no puede ir más allá de la voluntad, las preferencias, la historia de vida que tiene la persona a la que le presta apoyo. Ahora, el apoyo, en principio, no tiene facultades de representación. Las facultades de representación son extraordinarias y esas facultades de representación solamente van a existir cuando existan de manera expresa en el documento de designación de apoyo o en la sentencia en la cual el juez designe el apoyo. Ahora bien, donde hay apoyo, tiene que haber medida de salvaguardia. Si yo no puedo designar un apoyo sin establecer medidas de salvaguardia. Y las medidas de salvaguardia, voy adelantando, ¿para qué sirven? Sirven para controlar la función que va a cumplir el apoyo, aún sin representación. O sea, el apoyo siempre está bajo vigilancia de privilegiar los intereses de la persona con discapacidad, aunque sean intereses contrarios, aunque no le quiera dar importancia. Por ejemplo, si la persona que ha designado el apoyo a la persona con discapacidad siempre quiso vivir en esta casa, siempre quiso vivir cerca de la iglesia que él asistía, entonces el apoyo que de repente tiene facultades de representación, al vender la casa, si este fuera estrictamente necesario a realizar la venta, tendría que tomar en cuenta esta predilección de esta persona para ir a esa iglesia determinada, donde los sacerdotes lo conocen, donde él se siente cómodo, donde le gusta asistir a misa y él es muy católico, entonces tendría que mudarlo a otro domicilio, pero que quede igual de cerca que como queda actualmente con la casa que pretende vender. Entonces, esta designación de apoyo, el ejercicio del cargo de apoyo es un ejercicio muy celoso de la voluntad de la persona con discapacidad, aunque de repente al apoyo le dé exactamente igual que escuche misa en esta iglesia o en otra de otro distrito, o que quede más lejos, o que a él le parezca que es más bonita, o que le parezca que es más sencilla. Eso no interesa. Lo que interesa es los intereses de la persona que recibe el apoyo. Ahora, ¿toda persona con discapacidad tiene que contar con un apoyo? No. La respuesta es no. Cuando la persona llega a manifestar voluntad y quiere ejercer un acto jurídico, puede designar un apoyo si no cuenta con una persona de confianza que lo acompañe y que haga las veces del apoyo. La persona de confianza es el equivalente del apoyo informal. Por ejemplo, yo he tenido casos de personas que cuando hubo el tema del COVID querían cobrar una pensión, pero tenían dificultades para expresar si se presentaban al Banco de la Nación y les decían que no lo entendían, que además eran analfabetos y no les querían pagar unos bonos que daba el Estado para las personas que vivían en extrema pobreza. Entonces, le decía, el empleado del banco le decía, tienes que designar un apoyo. En ese caso, yo me puse en contacto con el empleado del banco, le leí la norma y le dije, mira, también hay apoyos informales.
Y el señor, de acuerdo con esto, tú vas a proceder de esta manera y vas a dejar constancia que este sobrino de este señor está actuando como apoyo informal y que le está explicando que va a cobrar una pensión, que es un pago por una sola vez, ¿no? Que es por el tema del COVID y que este pago, el cheque va a salir a su nombre y tú se lo vas a pagar y él va a concurrir a la ventanilla acompañado de su apoyo. Pero lo importante es que todas las facultades que se le puedan dar al apoyo, hagamos un esfuerzo los notarios y los abogados por establecer estas medidas de salvaguardia que van a privilegiar que la persona que actúe como apoyo actúe de acuerdo a los intereses de la persona con discapacidad, pero además que no ejerza una mala influencia, que no vaya a abusar de esas facultades que le han sido otorgadas. ¿Cuáles son las obligaciones del notario en la formalización de la designación de apoyo y el establecimiento de las cláusulas de salvaguardia? El notario tiene la obligación de otorgar medidas de accesibilidad y ajustes razonables a las personas con discapacidad con la finalidad que puedan manifestar voluntad durante el trámite de designación de apoyos y salvaguardias. Asimismo, permite la participación de personas de su confianza de la persona con discapacidad, para coadyuvar en la manifestación de la voluntad. Bien, ¿qué son las medidas de accesibilidad y qué son los ajustes razonables? Las medidas de accesibilidad están descritas en la ley y están descritas también en la convención. Las medidas de accesibilidad son todas aquellas decisiones, todos aquellos implementos que tenga que hacer, implementación de sus oficinas, del acceso a sus oficinas, que se tenga que hacer para permitir que la persona con discapacidad pueda acceder, pueda ingresar y recibir el servicio público que se está prestando. Así, por ejemplo, una medida de accesibilidad la vemos en los parques. La mayoría de los parques ya tienen un buen tiempo en donde tienen una pequeña rampa para que las personas que se movilizan en silla de ruedas o en coche puedan acceder al parque y pasearse igual que cualquier otro peatón. Estas medidas de accesibilidad son generales, o sea, no es de un ancho determinado para una persona determinada y otro para otra persona, no, son medidas iguales. Entonces, el notario, por ejemplo, tiene que tomar las medidas para poder atender. ¿Y qué pasa si tiene una escalera? Entonces va a tener que poner rampas o va a tener que habilitar ambientes en un primer piso o va a tener que acudir a la casa o al lugar donde se encuentre la persona con discapacidad que no pueda movilizarse porque de repente se trata de un notario que está en un tercer piso sin ascensor. Entonces, el notario tiene que ofrecer este servicio determinando las medidas de accesibilidad generales, medidas generales. Los ajustes razonables también son algunas medidas que va a tomar la persona que presta el servicio. ¿Y en qué consiste la diferencia? Que son diferentes. Cada persona con discapacidad, aunque tenga el mismo diagnóstico, tiene necesidades diferentes. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen discapacidad visual, pero no han perdido totalmente la vista. Ven, pero hay personas que dicen, yo necesito visualizar en una pantalla con fondo blanco porque no puedo leer bien del papel de la notaría que tiene un color de fondo. Entonces el notario tiene que asegurarle que le va a imprimir en un papel blanco. A otras veces nos dicen, quiero leerlo en la pantalla con letra 60. Entonces ningún notario imprime una escritura pública con letra 60, pero si ese señor necesita eso, puede presentárselo en la pantalla con letra 60 o podrá hacer una excepción y entregarle en un papel blanco, más no en el papel de la escritura, la impresión del acto jurídico con las características que requiere. En otros casos, las personas con discapacidad sensorial, por ejemplo, no quieren estar en un ambiente donde circule gente. O sea, hay notarías y en general servicios públicos que se prestan y que están con lunas. Y entonces no hay una absoluta privacidad. Y hay personas que son muy sensibles. Hay personas que dicen, no quiero que me vean, ni quiero ver a nadie, no quiero ser distraído.
ese es un ajuste razonable, pero no una medida de accesibilidad, porque no todas las personas que tienen el mismo problema van a requerir de esto. Otras, por ejemplo, pueden requerir que no haya bulla. Por ejemplo, señor, su notaría queda en la avenida Bancay. La bulla es insoportable, todo el tiempo estoy escuchando el claxon de los micros. Yo deseo ser atendido en un ambiente sin ruido. Entonces procuraremos atenderlo en un ambiente sin ruido. Otras veces nos dicen, quiero que tenga una iluminación especial. Pondremos lámparas para iluminarlo al Señor conforme Él quiere. Entonces son medidas, pero por si acaso les adelanto que no son caprichos tampoco. Toda medida tiene que ir encaminada tanto a las de accesibilidad como a los ajustes razonables. En el caso de los actos jurídicos, tiene que ir encaminado a facilitarle la manifestación de voluntad a la persona con discapacidad. Hay medidas que pueden ser muy onerosas, efectivamente, o que pueden ser imposibles de cumplir. Entonces, ¿qué hace la autoridad cuando se encuentra con un pedido un poco caprichoso o demasiado caro? Entonces, lo que tiene que hacer es ofrecerle otra medida, otro ajuste razonable que sí se encuentre al alcance de él. Por ejemplo, les voy a contar el caso de una persona que quería que le imprimieran la escritura pública en una impresora braille. Y entonces le dije, él fue donde un notario y el notario le dijo, mire, yo no tengo impresora braille, he averiguado en el colegio de notarios al que yo pertenezco, no tienen impresora braille. Y en fin, he preguntado hasta en muchos sitios y no encuentro una impresora braille. Entonces, en ese caso, un notario le dijo eso, así que le dijo, no lo puedo atender. El segundo no lo puedo atender. Cuando llegó al tercero, el tercero me llamó y me dijo, Rosalía, mira, está pasando esto y han denunciado por discriminación a estas dos personas, a estos dos notarios que me han antecedido. Entonces le dije, mira, muy fácil, atiéndelo y dile, mire, señor, esta medida yo no la puedo cumplir, pero sí puedo hacer que usted venga con uno, dos, tres, los testigos que usted quiera y que le lean en diferentes momentos, que le lean en diferentes ambientes, personas que usted elija. O también puedo hacer, a través de la inteligencia artificial, colocar en la computadora la escritura pública y que sea la computadora la que le lea a usted la escritura pública. Entonces, lo importante es no desatender a la persona con discapacidad y ofrecerle otras medidas. ¿Quiénes pueden acceder a apoyos y salvaguardias? Cualquier persona mayor de edad. Entonces, no se requiere que una persona esté en situación de discapacidad para solicitar el acceso a los apoyos y salvaguardias. Ustedes me dirán, pero ¿para qué quiere una persona tener apoyos y salvaguardias? De repente le gustaría otorgar un poder, pero si hace apoyos, en el apoyo también viene, como ya les he dicho, obligatoriamente una medida de salvaguardia. Y entonces dice, yo prefiero designar un apoyo al que le pongo un control con la medida de salvaguardia. O de repente es una persona que no se encuentra en situación de discapacidad, pero sí está viviendo una situación de pena profunda o de necesidad de atender algún tema y puede decidir que sea otro el que le preste asistencia ejerciendo la capacidad jurídica que le pertenece en determinados aspectos. Quiero decirles que los casos que yo más he visto de personas que no tienen discapacidad, que no están en situación de discapacidad, que designan apoyos, es cuando la persona se encuentra con una enfermedad, con un diagnóstico de enfermedad incurable o un diagnóstico muy difícil de encontrar una cura. Entonces, en esos casos, la persona entra en depresión y hay personas que saben reconocer muy bien a sí mismos cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y dicen, yo no quiero recibir el informe de los médicos. El médico, la Ley General de la Salud, obliga a que el médico le informe al paciente y que el paciente preste consentimiento o rechace las medidas de salud que le está presentando el médico. Sin embargo, hay personas que dicen, yo no quiero atender esto y prefiero que sea tal persona el que tome las decisiones porque yo confío plenamente en esta persona, ¿no? Entonces, eso de ahí, nunca he visto un poder que así lo hagan, pero sí a través de los apoyos y salvaguardias se puede
determinar esto. Quiero llamar la atención que recientemente un registrador me dijo que tenía que hacer una designación de apoyo a futuro porque la persona no tenía discapacidad. O sea, todavía no han terminado de entender de que el apoyo y salvaguardia no es exclusivo de la persona con discapacidad, porque cualquier persona de 18 años que considere pertinente una ayuda para el ejercicio de su capacidad de ejercicio puede designar apoyos y salvaguardas. La definición de los apoyos se encuentra en el Código Civil en el artículo 659b, incorporado por el Decreto Legislativo 384, que lo califica como formas de asistencia, que son libremente elegidos por la persona mayor de edad, o sea, mayor de 18 años, para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos, de las consecuencias del mismo, en la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. Vamos a ver cómo las normas que se han ido dando con posterioridad han perfilado más esto que nos resultaba un imposible. Apoyo en la comunicación. Si yo tengo que atender a una persona, yo quiero que esa persona sola, libremente, me diga lo que yo necesito, que me diga que sí quiere vender, que sí quiere testar, que sí se quiere casar. Sin embargo, cuando esa persona se encuentra en situación de discapacidad y esa situación de discapacidad lo coloca en una situación en donde le resulta difícil o casi imposible comunicarse, el apoyo que lo conoce va a servir para que esta persona se comunique con esta asistencia especial que va a tener. Y yo le tengo que dejar participar. Y vamos a ver cómo ya no se trata simplemente de la persona sola, no. Si dice que requiere de alguien, entonces yo tengo que entrevistarlo acompañado de ese alguien que va a ser su apoyo formal o informal, ¿no? Solamente puede haber apoyo informal cuando no se ha designado a un apoyo previamente. ¿Para qué? En este caso, el acto jurídico, para la manifestación y la interpretación de voluntad que requiera el apoyo. Para eso va a servir la presencia del apoyo. El apoyo con representación, ya les he dicho que no es obligatorio y que solamente las tendrá cuando así se diga en el documento que ha sido designado. Ahora, en la vía notarial, nosotros podemos designar apoyos y salvaguardias solamente para la persona mayor de edad que pueda manifestar voluntad. Si la persona no puede manifestar voluntad, o sea, si no entiende el acto jurídico que va a realizar y las consecuencias que de él se derivan, pese a que contó con los apoyos, con los ajustes razonables, con las medidas de accesibilidad, entonces el notario no puede recibir esa manifestación de voluntad porque no existe y en ese caso tendrá que ser el juez quien de manera excepcional, como lo dice el Código Civil, tendrá que designar al apoyo que requiere esta persona, pero para ello tendrá que estudiar la historia de vida, hacer seguramente una serie de entrevistas, conocer la realidad de convivencia de la persona que requiere del apoyo y así el juez va a poder determinar quién es la mejor persona para prestarle el apoyo. Ahora bien, ¿cómo se modificó directamente en la ley del notariado? No se dijo, abran las puertas a todas las personas mayores de 18 años, incluso aquellas personas que tengan o se encuentren en situación de discapacidad. No se dijo así de una manera expresa. Pero si todos tienen capacidad jurídica, entonces yo entiendo que el notario está obligado a atender a toda persona que tenga más de 18 años para que pueda hacer uso de esta capacidad de ejercicio que la ley le reconoce. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Que yo tengo que dejar constancia en la escritura pública del caso del intérprete, por ejemplo, que puede haber estado presente para las personas sordas o una guía intérprete en el caso de las personas sordociegas, de ser el caso. Es bien importante, yo resalto esto de ser el caso, porque podría ser que una persona sorda sí pueda hablar o puede expresarse por escrito, o puede ser que una persona sordociega tenga otra forma de comunicación. Entonces, yo no lo voy a obligar tampoco a que tenga un apoyo a esta persona, ni tampoco lo puedo obligar a que venga con un intérprete.
Tengo que entrevistarlo primero y verificar si logro captar, si logra darme su manifestación de voluntad de manera libre y yo lo entiendo y entonces solo de ser necesario, porque no logro entenderme con esta persona, podré pedir la participación del intérprete en el caso de estas personas. Ahora, en la escritura pública nosotros tenemos, como sabemos, tiene tres partes: la introducción, que es el acto de comparecencia ante el notario, donde identificamos a las partes, se identifica el notario, y tenemos el cuerpo, que es la minuta o el acto jurídico, y la conclusión, que es donde el notario deja constancia de cada vez más cosas, ¿no? Entonces, en este caso, el elemento clave es que en el contenido de la introducción, nosotros debemos de dejar constancia de la intervención de los apoyos en caso existieran. ¿Qué va a ocurrir? Mi recomendación es que cada vez que una persona acuda a solicitar un servicio, lo primero que tienen que hacer, tienen 18 años, yo lo verifico con su DNI, pero además les recomiendo que ingresen al registro personal para verificar si esta persona cuenta con la designación de un apoyo o el juez le ha nombrado un apoyo. Porque de ser así, yo tengo que preguntarle a la persona que está compareciendo ante mí si es que quiere que el apoyo esté presente o no. Si me dice que no requiere que el apoyo esté presente y logra manifestar voluntad, entonces yo no voy a tener que pedirle que esté presente. Más bien voy a dejar constancia en la escritura pública que verifiqué que en la partida tal se encuentra escrito la designación de apoyo, que es un apoyo voluntario, que no es un apoyo obligatorio, y que le pregunté y me dijo que no requería la presencia del apoyo. Ahora, si ya lo acompaña y quiere estar presente, el apoyo puede estar presente porque, a diferencia del apoderado, el apoyo no se va porque está presente el titular del derecho. El apoyo se mantiene presente para coadyuvar, para asistir a la persona con discapacidad. Entonces yo dejo constancia que la persona con discapacidad manifestó su voluntad acompañado o en presencia del apoyo. Ahora, ahí yo voy a dejar constancia, ¿no? Que de la presencia del apoyo, y van a colocar su firma y su huella dactilar. Ahora, el notario da fe de capacidad, libertad y conocimiento. Eso siempre ha estado en el artículo 54, inciso H, de la ley del notariado, decreto legislativo 1049. La fe de capacidad sería indicar simplemente que tiene más de 18 años. ¿Qué es la fe de capacidad? El notario, desde antes de la reforma de la norma, dejaba constancia que se encuentra ubicado en tiempo, espacio y persona. Eso era para nosotros la capacidad. Si no había ninguna restricción en el registro público que nos dijera que esta persona había sido declarada interdicta, bajo los términos del código anterior, nosotros no teníamos por qué restringirle la capacidad. Hoy en día ya no vamos a encontrar a la persona interdicta, salvo que no haya restituido su capacidad jurídica. Pero lo que yo tengo que verificar es que esta persona, si tiene designado un apoyo, no tenga restricciones que él mismo se ha autoimpuesto o el juez le ha autoimpuesto, como por ejemplo, el juez le puede haber designado un apoyo y haber dejado escrito que ese apoyo, para poder disponer de los bienes de la persona que le presta asistencia, tiene que recurrir al juez y cumplir con determinados requisitos. De la misma manera, la persona con discapacidad que acude al notario, que manifiesta voluntad, cuando designa el apoyo y le otorga facultades, podría establecer restricciones o medidas adicionales para las circunstancias, los tiempos en que el apoyo va a poder ejercer esas facultades que le han sido otorgadas. Y es más, he hecho escrituras públicas donde la persona dice: yo tengo problemas con los números, no sé calcular, a mí me engaña muy fácilmente con el dinero. Entonces, todos los actos de disposición que yo realice, tiene que estar presente el apoyo. O pueden decir a partir de $1000, a partir de 500 soles, lo que a ustedes les parezca. Pero eso lo ha decidido la propia persona que decide en qué casos es obligatoria la participación del apoyo. El artículo 12 del Decreto Supremo 016 del 2019, el reglamento
de apoyos y salvaguardias establece que puede la persona decir en qué casos es obligatoria la presencia de los apoyos. Entonces el notario tiene que verificar que manifieste voluntad. Vamos a ver cómo en la última norma, que es la que han dado para los cónsules, ahí sí advertimos que claramente dice fe de capacidad de estar ubicado en tiempo, espacio y persona. Exactamente lo que no dice la ley del notariado, a los cónsules sí les han pedido que dejen constancia de eso, pero nos sirve a nosotros de una manera ilustrativa y muy importante, ¿no? La libertad, porque yo tengo que verificar que si viene acompañado del apoyo, no sea el apoyo el que decida o el que influencia para que esta persona actúe de una determinada manera, ¿no? Y conocimiento, porque tengo que tener en claro que esta persona ha entendido el acto jurídico que va a realizar y las consecuencias que de él se derivan. Así lo dice expresamente en la definición que tiene el artículo 2, numerales 6 y 7 del Decreto Supremo 016 del 2019, en donde expresamente dice cuál es la diferencia entre la persona que manifiesta voluntad y la diferencia entre la persona que no manifiesta voluntad. Entonces, acá en la introducción dejo constancia de la presencia de los apoyos, dejo constancia si intervinieron o no, y dejo constancia de los ajustes razonables que le pudiera haber prestado a la persona, así como del respeto a las medidas de salvaguardia que estarían en la propia designación del apoyo o en su nombramiento. Ya hemos dicho que no es obligatoria la designación del apoyo, la persona de confianza, también hemos dicho que es una persona libremente elegida por la persona con discapacidad, pero sí es importante tomar en cuenta que la persona de confianza solamente se puede designar cuando no hay apoyo designado. Quiere decir que si está María inscrita en el registro público como el apoyo de Juan, cada vez que Juan actúe, la única persona que puede asistirlo es María, porque es la única que es el apoyo inscrito. El legislador lo que ha dicho es, no se trata que María esté inscrita, pero que Juan algunas veces le pida a Marta, otras veces le pida a Ana, para que actúen como su apoyo, como su persona de confianza. Entonces, no se cierra. Si yo tengo un apoyo ya designado, solamente me va a poder prestar asistencia como persona de confianza esa persona. Solo habrá apoyo informal o persona de confianza que va a intervenir junto conmigo en la medida que yo no tenga designado un apoyo y eso lo debe de verificar el notario. Entonces, estas personas de confianza, ¿no? Es una obligación de las entidades públicas y privadas que permitan la participación de una persona de confianza. ¿Para qué? Nuevamente, para que logre manifestar su voluntad. Esta persona de confianza, ¿no? Es, como lo dice la norma, es para los casos en donde no ha designado previamente un apoyo y con la facilidad, con el propósito de facilitar la comunicación de la persona con discapacidad en la realización de un acto jurídico que produzca efectos jurídicos, por supuesto. Ahora, personas que pueden designar apoyo son las personas con discapacidad que manifiestan voluntad, pueden designar apoyo ante el notario. Las personas que no manifiestan voluntad, con discapacidad que no manifiestan voluntad, el juez lo va a designar por ellos. Y las personas que se encuentren en estado de coma, que es una situación prevista en el numeral 9 del artículo 44, son aquellas personas, en ese caso, si la persona se encuentra en estado de coma y designó previamente un apoyo, entonces ese apoyo se va a activar inmediatamente que la persona se encuentre en estado de coma. El apoyo con representación, también ya lo hemos visto. El contenido de la solicitud del apoyo es si es que es facultativo ante el notario, si es excepcional será ante el juez que dirigimos la solicitud. La identidad son los datos de la persona que solicita el apoyo, la identificación de la persona designada como apoyo, el alcance y las facultades, ¿no? que van a limitar el ejercicio de la función del apoyo. La duración tiene que tener un plazo determinado o indeterminado. También se puede inscribir un plazo indeterminado.
¿no? Pero el número de apoyos, yo puedo tener uno o más apoyos y distribuir las funciones o pueden ser de manera indistinta. Una cosa interesante es que esta nueva facultad que se les ha otorgado a los cónsules para designar apoyos especiales para el cobro de las pensiones de las personas que residan en el extranjero, lo que les han dicho es que es obligatoria la designación de un apoyo alterno. Me parece muy interesante porque todo este proceso de designar el apoyo, si muere la persona que designamos como apoyo o la persona designada se encuentra ella misma en situación de discapacidad o por cualquier razón no puede atender el cargo, entonces es preferible que la persona que requiere del apoyo no se encuentre desprotegida y que es preferible que señale siempre un apoyo alterno. En cuanto a las salvaguardias, la salvaguardia mínima es un plazo de revisión del cumplimiento de las funciones del apoyo. Eso nos dice el 1384, que en realidad fue bastante cauto en regular las salvaguardias y los ajustes razonables. De hecho, no entraron en detalles, ¿no? Sin embargo, yo creo que el reglamento, tanto el 016 como el 015, que establece las funciones que cumplen los centros integrales de atención al adulto mayor y a la persona con discapacidad, los ya conocidos como SIAM, estas disposiciones sí entraron en muchos detalles que nos sirven de ejemplo, ¿no? Y vamos a ver cómo el 015, el 016, perdón, ya establece algunos ejemplos de medidas de salvaguardia, ¿no? Como son la rendición de cuentas y otras medidas. Además, la minuta tiene que contar con la aceptación de la persona designada como apoyo, que tiene que firmar también la escritura pública y en consecuencia lo convierte a este acto de designación de apoyo como un acto bilateral porque tienen que participar los dos. Es, en todo caso, más parecido a un mandato, ¿no? La designación de apoyos a futuro es cuando no me encuentro en situación de discapacidad, no necesito en este momento de ningún tipo de asistencia para la manifestación de mi voluntad, pero puedo prever porque tengo un diagnóstico previo, porque tengo antecedentes de enfermedades que me pueden colocar en una situación de discapacidad, soy proclive a tener un derrame cerebral o realizo una actividad de mucho riesgo, entonces puedo prevenir que si en el futuro no puedo manifestar voluntad, entonces señalo desde hoy día quién sería la persona que va a ejercer la función de mi apoyo y establecerle por adelantado todas las funciones que va a poder cumplir y expresarle todo lo que son mis voluntades y mis preferencias para que delinee su actuación de acuerdo con ellas. Este documento es un documento muy valioso, se utiliza muchísimo y ahí tengo que dejar dicho en qué momento o en qué circunstancias. Hay personas que han colocado en las designaciones de apoyo que yo he puesto cuando cumple 80 años. Entonces les digo, por favor, precise el día que usted cumple y el año para poder tener un elemento cierto para poder que entre en funciones. Y lo mismo cuando me escribe las circunstancias que me encuentre en estado de coma, que me encuentre en situación de tal o cual, algo que el médico nos pueda dar una certificación de que efectivamente ha ocurrido, ¿no? Esta situación de encontrarme en estado de coma es ampliada entonces a otras situaciones que yo pueda prever. Antes de ejercer el cargo, o sea, yo otorgo esta facultad a futuro. Una vez que ocurre el evento, esta persona que yo designé como apoyo va a ir donde el notario y le va a decir, ocurrió el evento, va a ir con una minuta, va a solicitar la ejecución del apoyo en el cual se le designó y va a decir, quiero a partir de este momento, y lo acredita con los documentos pertinentes, que ha ocurrido esta circunstancia y entonces le va a decir, puedo comenzar a ejercer el cargo. El notario va a elevar a escritura pública la minuta, la va a inscribir en registros públicos de tal manera que sea de conocimiento para todos que esta persona ya está ejerciendo el cargo de apoyo que se hizo con antelación, ¿no? Entonces, la revocación de la designación de apoyos y salvaguardias a futuro se puede realizar en cualquier momento
a través de una escritura pública. El notario le comunica al notario que hizo la designación primigenia de que ha sido modificado ante él para que este notario no incurra en error o sea sorprendido, ¿no? Ahora, no es obligatorio comunicar a la persona designada anteriormente como apoyo. Esto es algo que se discutió muchísimo cuando se estableció, porque decíamos, pero ¿cómo no le va a avisar? Y en realidad, como muchas veces la persona que se designa como apoyo es una persona del entorno, por ejemplo, yo designo a mi esposo, ¿no? Pero yo hice esa designación hace 10 años. Y mi esposo de repente, el día de hoy, yo ya lo veo que no se encuentra lo suficientemente hábil como para poder atenderme a mí en caso a mí me sucediera algo. Entonces no quiero ofenderlo, no quiero que se sienta desplazado, pero prefiero elegir a mi hermana o prefiero elegir a uno de mis hijos. Entonces puedo hacerlo y no hiero susceptibilidades. Pero eso sí, al notario sí le aviso porque no vaya a ser que sea sorprendido en esta designación de apoyo y por supuesto voy a correr a inscribir la designación nueva de apoyo para que se tenga el conocimiento público de ello, ¿no? La revocatoria es un acto inscribible también. La renuncia de la persona designada como apoyo lo puede hacer en cualquier momento, no hay un plazo específico, ¿no? Y tiene que comunicarle, eso sí, la renuncia a la persona que lo designó y tiene que aplicar los establecimientos, el establecimiento de el procedimiento establecido, o sea, que es comunicarle a la persona, demostrarle al notario que ha renunciado y que esa persona que lo designó ya tiene conocimiento, ¿no? Eso ya lo hemos visto. La actuación del apoyo es facilitar la comunicación, apoyar a la persona en sus necesidades, deseos y decisiones. Puede mediar adaptando el lenguaje para favorecer la interacción efectiva con los terceros. Puede facilitar la comprensión de los actos jurídicos, explicándole de una manera más sencilla, más clara, en términos que esta persona conozca. Puede orientar, guiar a la persona en la realización de los actos jurídicos, poniéndole ejemplos de que conoce que esta persona puede entender con facilidad, ¿no? La participación de la persona de confianza, ya hemos dicho que es únicamente cuando se facilite o interprete la manifestación de la voluntad, que nosotros vamos a dejar constancia y que solamente es obligatoria en los casos que así lo establezca la designación del apoyo. Las salvaguardias son medidas que vamos a tomar en previsión de que la persona que ha recibido el mandato pueda cumplir con el mandato encomendado, ¿no? Que respete los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que cuenta con apoyo. Tenemos que cuidar que evite la influencia indebida o que haya conflicto de intereses, ¿no? Y la salvaguardia mínima es la revisión de los apoyos y estas salvaguardias son proporcionales y adecuados a las necesidades de la persona con discapacidad y, por supuesto, a las funciones que le hayan sido encomendadas. Ahora, la rendición de algunos ejemplos de medidas de salvaguardia son la rendición de cuentas, como por ejemplo adjuntar los documentos que sustentan la administración de los bienes. Se puede establecer incluso auditorías periódicas, ¿no? Incluso señalar quién será la empresa auditora y de dónde se le pagarán los honorarios. También puedo establecer prohibición de enajenar o una lista ordenada de en qué orden se tiene que proceder a la venta de los bienes, porque no es cualquier bien, sino de todos mis bienes, comienzas con esto y continúas con aquellos, ¿no? Luego, permitir una supervisión periódica. Se han visto muchos casos en donde el apoyo o la técnica no deja pasar a los demás hermanos o a los demás familiares o a determinadas amistades, y entonces se puede establecer como medida de salvaguardia que se va a permitir el ingreso de tales y tales personas, así como también yo puedo designar quién no quiero que sea mi apoyo. Yo puedo rechazar que una determinada persona sea mi apoyo, tanto en el presente como en el futuro, pero además también puedo designar quién no quiero que ejerza la supervisión o cuáles son las personas que yo elijo
para que ejerzan la supervisión, ¿no? ¿Dónde se inscriben las facultades de representación? Solo en el registro personal, no se inscribe en ningún otro registro, ¿no? Hubo una confusión en un comienzo, pero eso ya quedó aclarado porque las facultades de representación no pueden separarse de la designación de los apoyos. Bien, las diferencias entre apoderado y apoyo con representación son: uno es un acto unilateral, el otro es bilateral. Uno no contiene estipulaciones de control del ejercicio de las facultades de representación. En el otro caso es obligatorio las medidas de control. En el caso del apoderado se extingue ante la imposibilidad del mandante de revocarlo. En el caso del apoyo con representación, siempre debe respetar la voluntad y preferencias. Surte efectos ante la posibilidad que el beneficiario no pueda expresar su voluntad. El apoderado, el juez no puede revocar el poder otorgado, salvo que determine algún delito, ¿no? Y en el caso del apoyo con representación, frente a un apoyo con representación que esté abusando de sus facultades, podría cualquier persona acudir al juez para denunciar lo que está haciendo de manera irregular, y el juez podría dejar en suspenso las funciones de este apoyo, ¿no? Ahora, el poder es un acto inscribible exclusivamente en el en el registro de mandatos y poderes, y el apoyo con representación no se inscribe en el registro de mandatos y poderes, solo se inscribe en el registro de personas naturales. Bien, aquí me quedo para cumplir con la hora. A continuación vienen algunos dispositivos que modifican la actuación del notario cuando se tiene que otorgar un testamento por escritura pública o por testamento cerrado, y la persona, el otorgante, el testador, es una persona con discapacidad, y vemos cómo aún en esos casos la persona no tiene restringida la posibilidad de otorgar un testamento pese a lo formal que es el acto del testamento, y en esos casos se han tomado algunas medidas de ajustes razonables para que la persona pueda otorgar el testamento ante el notario. Bien, con esto doy por terminada mi exposición. La gracias, doctora, ha sido una muy interesante y versada exposición sobre este tema tan interesante. Tenemos algunas preguntas. Quisiera, por favor, formulárselas. ¿Cómo no? La primera dice, ¿es posible que una persona en estado de coma pueda testar considerando el artículo 696.2 del Código Civil? No, porque no es posible que pueda testar, porque el testamento es un acto personal y la persona tiene que manifestar voluntad. O sea, no puede ser representado. No existe un testamento por representación. Puede ser asistido con la persona que le presta el apoyo, pero de ninguna manera puede el apoyo otorgar el testamento. Bien. El siguiente dice, ¿los intérpretes o traductores que participen deben ser certificados? No existe una certificación, no existe un libro donde nosotros podamos contar con los intérpretes. Será la persona que lleva, la persona con discapacidad a su elección, y eso debemos dejar constancia, porque no existe un libro, un registro de intérpretes, lamentablemente. Bien. La siguiente dice, ¿cuál es el caso más complicado que ha enfrentado sobre el apoyo a personas con discapacidad? A ver, me vienen a la mente rápidamente dos casos, ¿no? Un caso en el que la persona tenía no una, sino varias deficiencias de carácter intelectual, y esta persona, cuando yo la estaba atendiendo, estábamos en una mesa larga, estaba presente la persona que ella iba a designar como apoyo, además estaban presentes dos hermanos más de esta señora, y ella iba a designar como apoyo a uno de sus hermanos, ¿no? Entonces yo estaba llevando a cabo la entrevista, y la señora comenzó a patearme por debajo de la mesa. Entonces yo comencé a correr mi asiento, esos asientos de directorio que tienen rueda, comencé a avanzar alejándome de ella, y entonces yo veía que los hermanos se daban cuenta de lo que ella estaba haciendo y se reían. Entonces yo intenté continuar con la entrevista y hacer caso omiso de esto. Entonces la señora seguía extendiendo su pierna para golpearme. Y en una de esas le dije, mira, me estás golpeando. Y entonces la señora alzó la mano así
y me dijo, te voy a tirar una cachetada porque te estás coqueteando con mi marido. Y confunde al hermano con su marido. O sea, ella no tenía marido, no era casada, pero lo trataba a su hermano como si fuera su marido. Entonces, en ese momento yo le agarré la mano en el aire a la señora y le dije, hemos terminado con la entrevista, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente la señora, en primer lugar, para suerte mía, me demostró que no estaba ubicada en tiempo, espacio y persona porque creía que su hermano era su marido, ¿no? Y en segundo lugar, era una persona que no estaba controlada y me daba cuenta por la risita de los hermanos que en realidad los hermanos no entendían la gravedad de la situación en la que se encontraba esta señora. Ese fue uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos que le puedo dar que fue difícil fue de una persona que cuando llegó a la notaría, yo sabía que tenía autismo, he hecho designaciones de apoyo de personas con autismo, y la persona miraba solamente el suelo y así de costado miraba el piso, ¿no? Y entonces esta persona me dijo, entró, y fue conducida al salón donde lo íbamos a atender, que tenía las características que había pedido, y esa persona, porque era que no la vieran ni ver gente que entrando y saliendo, y entonces cuando la persona que lo llevó me dijo, ¿sabe qué, doctora? Acá sí que tiene un caso muy difícil porque esta persona solo mira el piso, ni siquiera alza la mirada, no habla nada de nada y quería designar apoyo. Bueno, entonces yo entré y vi que el señor que estaba mirando el piso efectivamente y miraba en dirección a donde yo había entrado, yo estaba subiendo unas escaleras y yo tenía puestos unos zapatos rojos. Y este señor miró los zapatos y yo vi cómo se le iluminó toda la cara y me miraba solamente los zapatos, ¿no? Entonces, cuando yo entré, me senté, saludé todo y dije, bueno, parece que aquí el señor y yo coincidimos en el gusto de los zapatos, porque creo que a ti te gustan los zapatos rojos, ¿no? Y me miró y me dijo, sí, me encantan los zapatos rojos. Y me habló. Entonces le dije, ¿quieres que te preste un zapato? Y me dijo sí. Y yo me saqué el zapato y se lo di. Y a partir de ahí tuve un diálogo fluido con esta persona que tocaba mi zapato y parece que esa confianza que yo le entregué al mostrarle el zapato y entregárselo además fue suficiente para que él pudiera sentirse en confianza y manifestar su voluntad. Siguiente, doctora. Dice, ¿cómo debe evaluar el notario la capacidad jurídica de una persona con discapacidad sin incurrir en discriminación? A ver, le voy a contestar y este mensaje va para muchos de mis colegas, ¿no? Y para otras autoridades. Discriminación es colocar una barrera que impida el ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Cuando el notario impone una barrera, cuando tiene en el ingreso de su notaría, en su página web y en todos los medios de comunicación, una nota que dice, si usted es mayor de X edad, algunos dicen 70, otros dicen 75, otros dicen 80, para ser atendido por el en esta notaría tiene que traer su certificado médico. Esa es una barrera. Ese es un acto de discriminación. Le estoy impidiendo a una persona, en razón de la edad, persona a la que todavía no conozco, le estoy impidiendo que acuda a recibir mis servicios. Si yo presto un servicio público, tengo que brindárselo a todo el que tenga capacidad. Entonces, tengo que brindarle mi servicio. Entonces, lo que tiene que hacer, lo que se tiene que hacer es atender a la persona, hacer el esfuerzo por entenderlo, hacer el esfuerzo porque manifieste su voluntad y solo en el supuesto caso que esta persona no logre manifestar voluntad, entonces decirle que necesito un diagnóstico, que necesito una segunda, tercera cita, que necesito que venga acompañado de tal o cual porque no logro entender su voluntad. Pero no puedo a priori no atenderlo solamente porque su DNI me dice una edad que a mí no me gusta. Bien. Ahora una siguiente dice, ¿puede un notario exigir un certificado de salud mental o médico a una persona con discapacidad o adulto mayor? No puede. El artículo 16 del reglamento de la ley de salud mental expresamente dice que ninguna autoridad pública
o privada que preste un servicio público puede exigirle a una persona un certificado médico de salud mental, salvo que exista una ley que se lo permita. Y le pongo el ejemplo. Un certificado de salud mental de repente está en la ley de aeronáutica civil. No lo sé. Yo puedo entender que una persona que no ve, una persona con discapacidad visual, no puede ser piloto, pues no. ¿Por qué? Porque dentro de los requisitos para ser piloto está tener una vista con determinadas características. Entonces, yo no puedo exigir un certificado médico, no solo porque no tengo una ley que diga el notario puede pedir certificado médico y está en aptitud de exigirlo, sino que no puedo pedir el certificado médico porque existe una ley que expresamente me lo prohíbe. A ver, doctora. Siguiente dice, la pregunta, dice, el titular tiene 94 años, no puede hablar y está en una cama, no se levanta. Una de sus hijas solicita judicialmente ser la representante de él, pero él no puede decidir. ¿Qué se debe hacer? Bueno, si se lo pide al juez, en buena hora, ¿no? Porque si se lo pidiera el notario, si no manifiesta voluntad, no lo puede atender. Pero en el caso del juez, el juez tiene que investigar. Por ejemplo, yo no soy juez, pero alguna de las cosas como la ley me dice y hace mucho hincapié es ver las voluntades, las preferencias, los actos previos que ha cometido que ha tenido esta persona. Por ejemplo, si la hija me acredita a mí que hace 20 años que vive con su mamá, y que ella siempre la acompaña a todas sus citas médicas y todo. Yo como juez sí puedo investigar, sí puedo corroborar todo esto y sí puedo decir sí efectivamente que continúe, ¿no? Entonces tiene que investigar el juez. Ahora, hay preguntas que han alzado la mano. Vamos a pasar, por favor, Cristian, ¿puedes indicar quiénes son? Claro, tenemos a la señorita Luisa Castro. Si se encuentra, por favor, puede utilizar su micrófono. Eh, Hola, Ella está ahí. hola, buenas Buenas tardes. tardes, adelante. Sí, para complementar la pregunta, entonces, hace un rato hice la pregunta de la persona que tiene 94 años y que su hija solicita por medio judicial, que el juez le otorgue, ¿no? Que ella sea la representante. En este caso, las otras dos hijas también las han notificado y también las ha dicho que esté presente. Entonces, al final, el juez es el que tendría que determinar si le correspondería a ello o no ser la que lo acompañaría, ¿no? Exacto. O podría una de las hijas objetar o decir, no, no se puede dar, dejémoslo así, y etcétera, etcétera, porque ya 94 años ya no tendría sentido qué podría ser, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta. A ver, doctora, mire, en realidad que una persona tenga 94 años no es que no tenga sentido que no tenga apoyo, ¿no? Necesita de un apoyo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene necesidades, por ejemplo, de cobrar la pensión, si es que tuviera una pensión, tiene necesidades de que se renueve un contrato de arrendamiento si ha habido en un inmueble alquilado. O sea, hay necesidades que cumplir aparte de la atención misma, como puede ser, por ejemplo, contratar a una técnica, pagarle a la técnica, sacar dinero de sus ahorros o llevar la cuenta para después cobrarle a todos los demás herederos lo que se está gastando en la última enfermedad de la señora. Entonces creo que un ser humano, mientras esté vivo, tenga la edad que tenga, tiene necesidades y si no puede cumplir por sí mismo todos los actos jurídicos, no los puede hacer por sí mismo, entonces tendrá que tener a un apoyo que cumpla con esta función. Sí, Gracias, doctora, doctora. gracias. Tenemos al participante Jensen García. Se encuentra Jensen Francisco García. Hola, buenas. Buenas tardes, ¿Escucha? adelante. Sí. Ok, buena, doctora, muchas gracias por sus respuestas. Me gustaría formular una pregunta al momento de que se mencionó esta. eh, Tuvo una variación. El supuesto es el siguiente.
El artículo 44.9 habla de las personas en estado de coma. Asumamos que una persona fue ante un notario y otorgó los apoyos correspondientes en vida, ¿no? Posteriormente, ya en incapacidad, esta misma persona del artículo 44, que son inflativos, por lo menos en ese sentido, no de tres, y constatan los alcances del apoyo, tanto en comunicación, lo demás que nos dice el 659b del Código Civil. La pregunta era si es que una persona en estado de coma, no por representación, sino si una persona en estado de coma podía testar, porque incluso el 696.2 habla de efectivamente que exprese su manifestación de voluntad o si requiere los apoyos. Entonces, los notarios, digámoslo así, en el tema notarial, una persona que se encuentra en el artículo 44.9, estado de coma, considerando los alcances de los apoyos, ¿puede testar? No por el tema de representación, porque efectivamente representación es otro tema, ¿no? Ni por el tema que pueda ser sustituido, sino en base a esos artículos. Es que le explico lo Muchas siguiente, gracias. mire. Sí, cómo no, pero es que le explico lo siguiente. Yo otorgo, designo mis apoyos y me encuentro 10 años después en estado de coma. Estando en estado de coma, yo no manifiesto voluntad, ¿de acuerdo? Le pregunto. Sí, ya. Ok, doctora, muchas gracias. Lo que pasa es que el 44 son incapaces relativos, no son personas del 43. Los absolutos son los del 43, que prácticamente Es han que quedado ya los no menores de edad. existe, es que ya no existen. O sea, yo lo que le Claro, digo solo es, los menores de el edad. apoyo, es que, doctor, mire, perdóneme, ¿ah? Yo no entiendo dónde está su confusión. O sea, el testamento lo puede otorgar la persona con discapacidad con la presencia del apoyo. O sea, me acompaña el apoyo. Pero el que manifiesta voluntad soy yo, el testador. ¿Quién va a manifestar voluntad? Usted está entendiendo que cuando dice incluso en presencia de los apoyos, como que el apoyo va a actuar por sí solo, porque ya no puede actuar la persona que está en estado de coma. No, y por eso la persona en estado de coma, la pregunta es si es que en algún momento, porque no siendo incapaz, porque no está en el 43, utilizando apoyos, puede testar. Es que la respuesta es la siguiente, o sea, es la misma. Mire, la persona para otorgar un testamento tiene que manifestar voluntad. Esa manifestación de voluntad la puede hacer directamente ante el notario, la puede hacer con ajustes razonables o la puede hacer acompañado de su apoyo. Pero ¿de dónde va a venir la manifestación de voluntad? De la persona con discapacidad. De ahí viene la manifestación de voluntad. Y el testamento tiene determinadas formalidades. No es que yo un día digo, voy a hacer mi testamento, pero lo voy a dejar ahí encima de mi mesa de noche y si algún día estoy en estado de coma, entonces que lleven ese papelito al juez y que el juez, al notario, perdón, y que el notario extienda la escritura pública de designación de apoyo. Eso no es posible. Ahora, yo estoy en estado de coma, si estoy en estado de coma, no manifiesto voluntad. No puedo ir, o sea, no me pueden llevar a mí en mi cama médica con la persona que me presta apoyo y decirle, mira, acá está la titular del derecho, pero yo, como soy su apoyo, yo te voy a decir lo que ella quiere. No puedo. El, Pues la- entonces, el, el testamento es entonces perfecto. consideramos que el 44.9, que no es un incapaz absoluto, sino uno relativo, para el tema, digamos, para el otorgamiento, no se puede. Es que, doctor, ya no existen los términos de incapaz relativo y incapaz absoluto. Ya nadie es incapaz en el Código Civil. Si Solo los usted, menores. Del 43 solamente ha quedado uno. por eso le digo, pero no hay, en el artículo 44 dicen personas con capacidad relativa, Por relativa. eso. Entonces La quedamos en persona, el 44.9. por eso, el 44.9 lo que me dice es que esta persona puede contar con los apoyos necesarios y ese apoyo va a ejecutar funciones. Pero lo que no va a poder ejecutar es el testamento, porque es un acto personalísimo, de la misma manera que no va a poder, por ejemplo, adoptar un hijo. Porque yo estoy en estado de coma, no puede mi apoyo ir y adoptar a los hijos de mi hermana. No puede casarme, mi apoyo no puede casarme, porque es un acto personalísimo.
salvo que yo le haya dicho, mira, por si acaso, si yo estuviera en estado de coma, te autorizo para que contraigas matrimonio por mí con el señor tal. Y esto tendrá una duración de 6 meses. Como dice el código, puedo contraer matrimonio a través de un apoderado. Yo podría interpretar, haciendo extensivo, no es un apoderado, es un apoyo con representación. Le doy facultades para que esta persona pueda contraer matrimonio. Sí, pero te restringes a lo que dice la norma. El matrimonio a través de un apoderado solamente se da dentro de los 6 meses de otorgada la facultad. O sea, yo por estar en el 600, en el artículo 44, inciso 9, no dejo de ser una persona que no puede manifestar voluntad. Eso es lo que, o sea, que estoy en estado de coma, sí. Que tengo capacidad restringida, sí. Como tengo capacidad restringida, mi capacidad se va a circunscribir a lo que yo le dije al apoyo cuando lo designé. Pero nunca le puedo dar esa facultad para que libremente me case con quien quiera o haga un testamento, porque son actos personalísimos. Claro, me permite solamente una pequeña situación, porque el Señor, 696 dice lo siguiente, ¿no? La expresión de voluntad, como usted lo dice, y lo dice, ¿no? Y tratándose de una persona con discapacidad, entendemos la del 44.9, sí, con el otorgamiento de apoyos para la manifestación de voluntad. Porque claro, en una lectura alguien podría decir, claro, a ver, si consideramos al 44.9 una persona que no puede manifestar la voluntad, no estaría en el 44.9, no, es que le explico por estaría qué en estoy en el otro. 40 le explico por qué estoy en el 44.9. Porque esta persona no puede manifestar voluntad, pero lo que está diciendo la norma es, si designó apoyos anteriormente, entonces ya manifestó voluntad. Manifestó voluntad. Y este hecho que lo coloca a él en que ya no puede manifestar voluntad, si anteriormente designó apoyo, lo va a hacer. Porque ¿qué va a ocurrir? Si no designó apoyo, el juez le va a designar apoyo a esta persona que está en esta situación. No lo va a declarar interdicto, no le va a nombrar un curador, no, le va a designar un apoyo. Sí. Doctora, vamos a seguir con más preguntas. Ahí va. Tenemos de los participantes. La siguiente dice, en Muchas el gracias. marco de la educación inclusiva, corresponde que un adolescente con discapacidad que manifiesta conductas violentas asista a clases con apoyo de un maestro sombra. Fíjese, la pregunta es muy abierta y conozco de cerca casos como el que me está planteando. Fíjese, voy a darle una respuesta que no está expresamente mencionada en la norma, pero sí le quiero decir que la obligación de todo centro educativo no es solamente de proteger o de incluir a la persona con discapacidad, sino también de brindar la mejor educación en el ambiente más seguro a todos los demás alumnos. Por ejemplo, he conocido el caso de un alumno, ya esto pasó hace algunos años, que estaba en un colegio privado. Este alumno mostraba actos de violencia. Le pidieron que fuera acompañado de un profesor sombra. Y el profesor sombra no pudo evitar que frente a una risa por una respuesta inadecuada de parte de este alumno que sufría de TOC, y que los niños pues se burlan, ¿no? Se rieron, y una niña volteó a mirarlo y le dijo algo. Este alumno, en un instante, en donde ya, como le digo, no pudo controlarlo, alzó su carpeta y se la tiró a la niña. Y con la pata de la carpeta le tocó el ojo y perdió el ojo la niña. Entonces, si esta persona va a hacer daño a los demás, yo no puedo exponer a los demás alumnos a este daño, ¿no? O sea, si su grado de violencia es de esa naturaleza, no puedo exponerlo, ¿no? Evidentemente lo que hizo el colegio fue, en este caso, tengo entendido, es que el alumno terminó con clases virtuales y pese que estaba en los primeros años, y esto fue antes de la pandemia. Así que la respuesta va luego de una evaluación de todas las obligaciones que tiene el centro educativo, no solo con la persona con discapacidad, sino con todos los demás, ¿no?
Bien, doctor. La siguiente dice, ¿qué se puede hacer si un notario exige un testigo de ruego para brindar un servicio, como por ejemplo la creación de una asociación? Porque en provincias hay notarios que continúan exigiendo esta figura. ¿Una asociación para atender a una persona con discapacidad? No entiendo. Sí, dice, bueno, ¿qué se puede hacer si un notario exige un testigo a ruego para brindar un servicio, como por ejemplo la creación de una asociación? A ver, lo que Porque habría que hay, hacer, en claro, exacto. mire, yo he hecho asociaciones, hasta 2 o 3 asociaciones de personas con discapacidad auditiva, ¿no? O sea, personas que antes se conocían como sordos. He hecho 3 asociaciones y nos hemos entendido perfectamente. Ahora, no sé por qué el notario le pide la intervención de un testigo a ruego. O sea, el testigo a ruego está previsto en la ley del notariado para determinados casos y no es una figura que yo la puedo exigir en cualquier momento, ¿no? También podría ser objeto de discriminación esta exigencia del notario. Usted podría calificar como un acto de discriminación y no conozco todavía de ningún notario que haya sido sancionado por el INDECOPI, pero todos conocimos hace ya algunos años un acto de discriminación cuando en una tienda, un supermercado de cadena, que tenía una cafetería, en la cafetería se estaban besando una pareja del mismo sexo. Y hubo la queja de más de una persona que estaba ahí presente diciendo que era un exhibicionismo y el administrador votó a esta pareja porque dijo que estaban haciendo un escándalo y que no debían comportarse de esa manera. Entonces, siguieron el proceso ante el Indecopi, me parece, se quejaron como acto de discriminación y la empresa de supermercados fue sancionado con una sanción económica muy grave, ¿no? Entonces, incluso otras cadenas de supermercados dejaron de tener restaurantes o acceso a que la gente fuera, los trabajadores fueran a comer ahí casualmente porque no podían controlar el comportamiento, ¿no? Y ya esto era una función, digamos, una actividad que no era la actividad dominante del negocio, ¿no? Así que para no tener problemas, cerraron los restaurantes. Ahora, yo particularmente creo que si le piden algo que no se debe, bueno, hay que hacer valer su derecho, pues, ¿no? Bueno, en las últimas preguntas ya. Dice, ¿cómo se hace para vender una casa de la que tiene un porcentaje de una persona con discapacidad? Ahí hay que distinguir la persona con discapacidad que usted menciona, ¿manifiesta voluntad o no manifiesta voluntad? Si manifiesta voluntad, adelante, va a ir y le va a expresar al notario en una entrevista qué quiere hacer. El notario evaluará la posibilidad de pedirle que intervenga otra persona, de pedirle no un testigo a ruego, sino de pedirle, por ejemplo, si puede venir acompañado de una persona de su confianza, ¿no? O verificar si tiene designado un apoyo, tampoco puede exigirle que tenga el apoyo. Ya depende del notario que vea que esta persona sí entiende lo que es un acto de venta. Por ejemplo, si tú vendes esta casa, ya no vas a vivir ahí, pero tus hermanos te están ofreciendo que van a comprar un departamento para que tú vivas aquí o allá o lo que fuera, ¿no? Y si la persona no manifiesta voluntad, no queda otro camino que pedirle al juez que le designe un apoyo y pedirle al juez la autorización para la venta del inmueble. Doctora, dice, ¿hasta qué tiempo se le puede otorgar la representación legal a un apoyo o familiar para un discapacitado? El otorgamiento de facultades, la designación de apoyo puede ser indefinido, ¿no? Sobre todo yo veo en casos en donde la única persona que le tiene la paciencia y lo atiende, lo asiste, de hecho, sin necesidad de tener el título, es una sola, entonces es indefinido, porque no, hay familias que, por ejemplo, una pareja se casa, tiene un hijo con discapacidad y muchas veces, demasiadas, uno de los dos padres desaparece del panorama, ¿no? También he visto padres que se ocupan de sus hijos con discapacidad y no así la mamá.
Entonces, cuando es uno solo de los padres el que se ocupa de este hijo, entonces no tenemos otra alternativa que dejarlo por tiempo indeterminado. Ahora, lo que sí es cierto es que esta norma, todo este cambio en la legislación respecto a la capacidad jurídica, llega en un momento en donde rompe una serie de esquemas como eran, si tú realmente quieres a tu hijo con discapacidad, entonces consérvalo como si fuera un niño toda la vida, ¿no? Y no es así. O sea, una persona con discapacidad no es un niño eterno. O sea, en otros países las personas con discapacidad, incluso las discapacidades más limitantes que puedan existir, esa persona, el Estado se preocupa de que tenga una evaluación y que tenga una educación para que pueda realizar una o más actividades útiles para la sociedad. Entonces, acá más bien no, más bien lo protegemos y entendemos que la protección es anularlo, como hacía la interdicción. Y no lo preparamos para la vida. O sea, ¿cómo puede una persona, por ejemplo, que tiene 50 años, que esa persona ha tenido siempre la discapacidad porque nació con esta discapacidad o la adquirió a muy temprana edad? Entonces, esta persona vivió 50 años creyendo que no tenía que pensar ni elegir nada, porque todo lo elegían los demás. Educación antigua que le dábamos a los niños, porque hoy día, hasta en preescolar, nos dicen que el niño decida qué se pone, que el niño decida qué colores quiere vestirse, ¿no? Entonces, ¿con quién quiere ir? O sea, lo vamos preparando para que pueda manifestar voluntad, ¿no? Lo empoderamos de sus privilegios y sus voluntades porque desde muy pequeños deciden qué quieren, así como deciden que les gusta la uva pero no la manzana. Así también deciden que les gusta hacer esto y no les gusta hacer aquello. Entonces yo me he enfrentado con personas a las que he entrevistado y me dicen lo que mi mamá decía, mi mamá sabe, a mí me da igual, a mí me da igual. Y me da pena, porque son personas que han sido anuladas porque voluntad y gustos propios cada uno tiene. Cada quien es una persona, todos somos iguales, pero todos somos diferentes unos de otros, porque cada uno es un ser único e irrepetible. Doctora, aprovechando su generosidad, la última pregunta, por favor. Dice, un joven con síndrome de Down, campeón en natación, pero no puede hablar, pero su padre quiere tramitar designación de apoyo vía notarial. ¿Se podría realizar ajuste y tramitar su solicitud de designación de apoyo? Mire, si lo importante para mí no es que hable, es que manifieste voluntad. Y puede manifestar voluntad escribiendo. Le voy a poner un ejemplo que también es un ejemplo extremo, totalmente difícil, que fue de una persona de 58 años, una mujer que tenía ELA. Y esta persona ya tenía todo su cuerpo inmóvil y solamente abría y cerraba los ojos y la señora esta se comunicaba con un sistema que se coloca en una tablet que se llama el sistema TOBI, que este sistema TOBI se usa con los autistas desde que son pequeños en muchos países como la Argentina para ayudarlos a comunicarse porque el autista no habla, o sea, sabe hablar, pero elige no hablar, ¿no? Entonces lo que hace es, este sistema le lee la retina y así la persona puede otorgar una designación de apoyo porque la máquina va diciendo las palabras. De repente, este joven que usted me dice sabe escribir a máquina o puede hablar por el teléfono y escribir su voluntad. O sea, lo importante es que la exteriorice. Para eso se ha cambiado el artículo 141 y se ha abierto un sinfín y finalmente se deja un cajón desastre abierto para la manifestación de voluntad de cualquier persona utilizando tecnologías y todo. Hay un caso muy sonado que fue el caso de María Benito, que siguió al caso de Ana Estrada. Las dos hicieron designación de apoyo conmigo. Ana Estrada hablaba directamente, no tenía ningún problema de comunicación, pero María Benito es esta paciente que les digo que tenía ELA y ella se comunicó a través del lenguaje TOBI. Nunca escuché su tono de voz, pero se comunicó
y judicialmente, cuando siguió el proceso para solicitar que se suspenda todo tratamiento tendiente a prolongarle la vida, el juez aceptó como válida esa manifestación de voluntad que ella había hecho no solo al firmar la escritura pública o al colocar su huella, sino que la había hecho ante mí como notaria utilizando este sistema que el juez lo aceptó. Bien, doctora, queremos, en nombre del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, expresarle nuestro agradecimiento por haber participado esta tarde en un tema tan interesante. Y asimismo también a los participantes que nos han acompañado, agradecerles confiar en nosotros para estas tareas de capacitación en que el Centro de Estudios pues está emprendido durante el presente año. Mil gracias y ojalá podamos contar nuevamente en una próxima oportunidad con su participación. Muy amable, muchas Con gracias mucho gusto, gracias. y hasta Tranquilidad todo. a todos, gracias por su tiempo y su dedicación. Gracias. Gracias, Gracias. doctora. Gracias a todos también y hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima.